Ateneo de Madrid. Aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Ateneo de Madrid. Ciegos en el mundo. Agrupación Francisco de Goya, presidente, Francisco Forte, vicepresidenta, María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Buenas tardes a todos. Y para nosotros es un auténtico honor que estéis aquí, más que nada porque queremos compartir con vosotros el honor de la inauguración de una nueva agrupación aquí en el Ateneo de Madrid. Como ya sabéis muchos, y eso es una cosa que ya todos sabemos, que el Ateneo científico, literario, artístico, está compuesto, pues bueno, montones de secciones, de agrupaciones, y nada mejor que seguir creando agrupaciones o secciones siempre y cuando pues podamos seguir difundiendo pues las artes, la cultura, etcétera. Tuvimos la suerte de que cuando un día entre amigos estábamos Paco y yo y decíamos, ¿por qué no falta algo, una agrupación que hablemos algo de pintura, de la parte social? ¿Por qué no de nuestro genial Francisco de Goya? Con lo cual, bueno, pues se lo dijimos al presidente y él amablemente pues dijo, bueno, pues solicitarlo y tal. Y la verdad es que, bueno, pues todo llega, esto es como la justicia, lenta pero inexorable. Él nos dijo que aprobaríamos la agrupación y la agrupación está aprobada. Con lo cual, para nosotros es un auténtico honor poderla presentar hoy. Yo creo que primero nos va a dar unas palabras de presentación, nada mejor que nos dé esas palabras, esa presentación, nuestro presidente. Más que nada porque sé que está muy ocupado y bueno, no solamente como presidente del Ateneo, sino montones de cosas que hace, porque Luis, tienes que levantar el país, yo tengo que cobrar la pensión, compréndelo. Entonces, yo creo que primero va a ser él, y luego, si os parece, yo os voy presentando a todos los de la mesa. Pero desde aquí ya quiero daros las gracias, concejala, todo un honor que estés aquí con nosotros, es la concejala de Retiro por el PSOE. Veo muchas caras conocidas y Soler, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué os voy a decir? José Manuel, Ana, Eliseo, bueno, Ezequiel, en fin, tenemos hasta el alcalde de Riaza que amablemente se ha hecho 100 y pico kilómetros para también estar con nosotros. La verdad es que es un gran honor poder estar rodeado de amigos y de todos vosotros. Yo, sin más dilación, presidente, me gustaría que ya, más que nada porque sé que tienes muchísimo trabajo, y darte las gracias por estar aquí y por querer inaugurar esta agrupación. Bueno, atiendo a la invitación que me hizo Paco Forte y atiendo encantadísimo. Querido Paco, presidente de la nueva agrupación Francisco de Goya, Maite, vicepresidente de la agrupación, Francisco Castañón, que viene como invitado y bienvenido, por supuesto, y por supuesto también a mi amigo Antonio Chazarra, profesor, un gusto verte de nuevo, y sobre todo pues a vosotros y vosotras, con socios, con socias, amigos. Una agrupación en el Ateneo siempre es una buena noticia. Es verdad que hemos tardado tiempo en aprobar la constitución de esta, porque se presentó justo en el momento en el que estábamos revisando la organización de toda la casa en su conjunto, secciones, agrupaciones, etcétera, y eso ha demorado un poco la aprobación de la agrupación. Pero bienvenida, por supuesto. Las agrupaciones son una verdadera joya en el Ateneo porque tienen ese carácter transversal y al mismo tiempo también muy especializado en áreas concretas de conocimiento. A diferencia de las secciones, no están sometidas a la votación anual, que siempre es un poco complicada. Y las agrupaciones, en definitiva, son una belleza para implicar a los socios y las socias y, por supuesto, también al resto de la ciudad y del país y del mundo.
esperamos que pronto también sea del resto del mundo, en la difusión del conocimiento, en la ilustración, en el compartir de los saberes, y por ese motivo es especialmente satisfactorio para mí dar la bienvenida a una nueva agrupación, además dedicada en particular, creo que es la única que tenemos en el Ateneo, dedicada en particular al ámbito de la pintura, aunque tenga esa dimensión también social, y por supuesto es la única que tiene como nombre, como inspiración a Francisco de Goya. Yo no es que tenga poco tiempo, es que tengo que repartirlo en otras tareas, y ahora justo estamos, y lo comparto también con vosotras y con vosotros, estamos justo en el momento de preparación de los actos del Bicentenario, y eso implica una obra en nuestro salón de actos, en la Catedral Mayor, implica la preparación de algunos actos más o menos solemnes durante las 3 semanas que van justo después de Semana Santa, desde el día 11 de abril hasta el día 30, y eso pues implica llamadas, gestiones, tareas diversas, y por ese motivo no puedo quedarme hoy. De verdad que os prometo que me encantaría poder quedarme, pero hay un montón de cosas pequeñas, insignificantes al lado de una conferencia en la que podemos compartir conocimiento, pero me toca por eso marcharme. Quiero pediros perdón por la descortesía de marcharme ya directamente, coger mi chaqueta y marcharme, pero de verdad os digo, Paco y Maite, y el resto de los componentes de la agrupación y quienes vais a participar en sus actividades, os digo de corazón que me alegra mucho que tengamos una nueva vía de difusión del conocimiento, que en la casa está, por supuesto, siempre abierta a esa tarea, a una tarea de ilustración, en el mejor sentido del término, en el sentido más puro y más originario del término, la ilustración, el dar la luz, encender la luz, proponer la iluminación de las conciencias, la iluminación del conocimiento, que ha sido siempre y seguirá siendo, espero, la base del Ateneo de Madrid. Por tanto, bienvenida la agrupación Francisco de Goya, bienvenidos todos y todas, y muchísimas gracias por participar de esa tarea altruista y maravillosa que es difundir la luz del conocimiento, la luz de la tolerancia, la luz de la libertad, que es, insisto, ha sido siempre la base del Ateneo de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, presidente, muy amable y eternamente agradecida. Yo voy a pasar la palabra, porque me toca moderar, me han dicho que lo haga, yo lo hago. Presidente Paco Forte, voy a presentarlo, evidentemente, economista muy trabajador en el sentido de que se implica constantemente con toda y cada una de las tareas del Ateneo. Ha estado incluso en junta de gobierno desarrollando bueno, estuvo de depositario, el trabajo de depositario. Pertenece también a secciones y, os digo, muy implicado en toda la cuestión que sea literaria. Entonces, Paco, tienes la palabra y dinos el por qué hemos hecho esta agrupación. Bueno, buenas tardes. Vamos a explicar por qué. Porque fundamentalmente el acto, con independencia de lo que luego nos cuenten don Antonio y don Francisco, el acto estaba pensado fundamentalmente para presentar la agrupación y para dar la voz y la palabra a cuantos socios en su día, hace ya, como el señor presidente acaba de decir, 10 meses, ya casi un año, firmaron avalando, ilusionados porque esta agrupación se crease. Francisco de Goya, agrupación, estudios pictóricos y sociales. Habíamos visto que el pensamiento, la ciencia, el arte, no son compartimentos estancos, evidentemente que no, todo se interrelaciona, pero nos parecía que faltaba algún eslabón que permanentemente lo uniese. Y eso fue lo que nos hizo pensar en una agrupación que, impulsado por un número
suficiente de ateneístas, hasta 40 hemos conseguido, tuviesen la ilusión de empezar a caminar en esta dirección. A partir de ahí, luego vino el nombre. ¿Y por qué Francisco de Goya? Me he hecho un currículum muy resumido de lo que es la vida de Francisco de Goya y he sido incapaz de hacerlo en menos de 4 folios. Y para leerlo, pues necesitaría no menos de 10 minutos, y yo había prometido que no quería tardar tanto. Y ya llevamos casi que 10 minutos de retraso. Entonces, me voy a tratar de resumirlo todavía más. Y voy a ir estrictamente a lo fundamental, porque biografías de Goya hay muchas, todos podemos ir a la biblioteca y leerlas. De todas ellas, yo saco en conclusión que Goyas, primero, no hay uno, hay muchos. Unos dicen que 4, otros que 5. ¿Quién es más Goya? El pintor de los frescos, el pintor de los murales, el grabador, el pintor de los cartones para tapices, el pintor de los retratos, el pintor de cámara de Carlos IV, el profesor primero, vicepresidente y presidente después de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el pintor de los desastres de la guerra. ¿Quién de todos ellos es de verdad el verdadero Goya? ¿O son todos en uno? Y además, y por si esto fuera poco, en la vida de Goya vemos todo un entramado de escalones, escaleras, que hay que subirlos peldaño a peldaño. Y don Francisco, nacido en Fuendetodos, allá por Aragón, Zaragoza, no le faltaron ni esfuerzos, ni empeños, ni fuerzas para ir superándolos de uno en uno. Desde los 13 años ya empieza en un taller como aprendiz. No es que sus padres fueran de pocos posibles, no dejaba de ser su madre una hidalga de la pequeña nobleza aragonesa, pero una hidalga, y su padre todo un maestro dorador. Pero él se va a una academia o a un taller con un tal señor Luzán, que es donde empieza a aprender a pintar los primeros frescos en Zaragoza. Por supuesto, por entonces, estilo rococó, estilo gótico, gótico no, rococó, y por supuesto eso que llaman imaginarios, imágenes, ¿no?, en la iglesia. Pero de ahí, como no está contento con lo que allí aprende, se va a Italia, 1770. Y no me alargo mucho, porque ese es el primer escalón que supera. Y después va superando todos los demás. De Italia viene a Madrid, consigue un puesto para ser pintor de cartones para los tapices de la Real... de aquí, de donde se hacían los tapices, ya ahora no me acuerdo del nombre. La Real Fábrica de Tapices. Sí, la Real Fábrica. Y de ahí hasta la Academia de San Fernando y hasta la posterior, ser pintor de cámara de Carlos IV, todo un enlace de ascensos. Pero como la vida nos da sorpresas y a veces desagradables, le viene o le sobreviene una infección, y de ahí la primera de sus desastres, bueno, no tanto como desastres, una sordera. Y por si eso fuera poco, como todos sabéis después, viene la guerra de la independencia, vienen los desastres de la guerra, tiene que superar la guerra, ya para entonces tiene más de 60 años, y con esa edad, y cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, hasta se exilia a Burdeos
porque no estaba muy seguro, o él no se debió sentir muy seguro en España. Podía, o lo había escrito mucho más explícito de cómo lo he contado, pero vamos a dejarlo aquí y le podemos dar la palabra a otros de la mesa, porque si no se hace muy largo. Así que, pero lo que sobre todo, lo que nos hizo elegir el nombre de Goya es precisamente esto, su ánimo por ir siempre superando las dificultades. Por supuesto, su concepción del arte, que entiende que el arte no es, o la pintura no es simplemente un objeto estético, sino una cuestión de instrucción para la educación, y eso también es muy importante. Y lo dejo aquí. Muchas gracias por haber venido, y la agrupación seguirá trabajando en aras de explicarnos quién es Goya, dónde están todas sus pinturas, sus cuadros, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora siguen mis compañeros de la izquierda. Maite, preséntalos. Gracias, Paco. Todo un honor poder pertenecer a esta agrupación. Como la mesa, efectivamente, cada uno va a hablar de una parte, pues porque Goya es increíble, es nuestro genial Goya. Yo solamente como pintora os puedo decir, y no me voy a alargar, evidentemente, es las varias etapas, varias fases que tiene, como bien decía Paco Forte, en la vida de nuestro genial Goya. Todos sabemos que en la primera parte, en su juventud, las pinturas eran muy optimistas, eran luminosas, con mucho colorido, variado. Él pintaba, acordaros, esos cuadros jugando a la gallinita ciega, esos juegos, y todo era luz, todo era, bueno, pues era todo muy divertido. Luego tiene otra etapa, y no me voy a meter ni en el estilo de la pintura, porque para eso seguiremos haciendo muchas, si Dios quiere, muchas conferencias. Luego, en la madurez, él pinta grandes cuadros o retratos, efectivamente, como bien ha dicho Paco, de la familia de Carlos IV. A veces, cuando vemos un pintor de estas características, y vemos que pintan siempre a la realeza, a la iglesia, a veces nos preguntamos si es porque verdaderamente eran tan religiosos, y yo creo que no era cierto. Lo que ocurre es que en aquella época el dinero lo tenía o bien la monarquía o la iglesia, entonces los pintaban porque era la única forma de subsistir. La verdad es que luego Goya debió tener, porque tenía un carácter y era muy complicado, como todos los genios, evidentemente, y luego tiene esa etapa en contra de la iglesia y bueno, renuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Después tiene la peor etapa, que es la etapa de la vejez, donde él, bueno, pues empieza, como bien ha dicho Paco, con esa patología de sordera. Eso le hace que se aísle de sus amigos, y efectivamente en su casa de la Quinta del Sordo es cuando se encuentran esas figuras fantasmagóricas. Pinta todas esas cosas tan horribles que se comen, en fin, es su etapa, bueno, las pinturas negras de Goya. Él tuvo incluso problemas con la Inquisición, y ahí todos sus colores son como muy oscuros. La España de su época, a principios del siglo XIX, quedó muy retratada con su vertiente más horrible y oscura. Luego también sabemos que incluso en la vamos a llamar la fase de sus relaciones, bueno, pues era un hombre, pues como todos los genios, muy complicado. Tuvo relaciones muy importantes, en este caso con la duquesa de Alba, ya lo sabéis. Y bueno, pues se comenta. Luego haremos cuando termine la mesa, vamos a hacer un poco de coloquio. ¿Qué pasó si realmente la maja vestida y desnuda era la duquesa de Alba o no lo era? ¿Qué pasó con sus enterramientos? En fin, todo eso yo creo que lo voy a preguntar después, porque quiero que participéis. Lo que sí os digo es que, y esto os lo digo como anécdota, lo he leído en algún sitio, que comentaban cuando terminó su relación con la duquesa de Alba, la duquesa de Alba se debió quedar tan mal, eso cuentan, que estuvo una temporada maquillándose con las pinturas, con el óleo, con la arcilla que utilizaba Goya, una forma como de rendirle homenaje. También cuentan la historia, yo no lo he visto, pero sí que es cierto que existe,
que Goya se vengó, Francisco se vengó de la duquesa, pintándole unos cuadros horribles, en ese caso caída con los pelos tiesos, creo que incluso despiejándose. O sea, es decir, Goya, como todos los genios, ¿era loco porque era un genio o genio porque era loco? Evidentemente era un genio, y gracias a esa genialidad, a esa locura y a ese todo, pues hoy podemos disfrutar de todas sus obras. Dicho esto, yo ahora le voy a pasar la palabra a Francisco Castañón. Francisco Castañón, bueno, aparte de amigo, aparte de bueno, una excelentísima persona, él es escritor. Eres buena persona. Es escritor, es poeta y es el director de la revista Entre Letras. Tiene una paciencia increíble, pues como todos los genios, porque aquí todos tenemos esa vena. Nosotros que gracias, luego yo me lo presentaré, a Antonio Chazarra, que en un momento determinado vamos a escribir todos un libro, y Castañón decía, ¿tantos? ¿Qué va a pasar? Bueno, con una tranquilidad, con una paz. Bueno, aquí tenemos también al editor, a Francisco, que no le veo, pero le tengo ahí al fondo. Francisco, muchas gracias. Y entre los dos, yo desde aquí en público quiero darle las gracias. El libro ha salido, dicen que es bueno y se vende, pero gracias desde luego al esfuerzo de Paco y gracias a tu esfuerzo. El Saramago, punto suspensivo siempre, en el cual yo cuando me dijo Antonio, vas a escribir, Dios mío, pero eso se hizo y gracias a Dios eso está ahí. Francisco, el micrófono todo tuyo y gracias por estar aquí, gracias por colaborar. Y Saramago siempre, pues Castañón siempre. Pues muchas gracias, muy amable. Bueno. Bien, en primer lugar quisiera agradecer las palabras de Maite, pero sobre todo agradecer a la nueva agrupación Francisco de Goya del Ateneo de Madrid su amable invitación para participar en el acto de su presentación en sociedad. Muy especialmente, como decía, quiero dar las gracias a Maite Pedraza y a Paco Forte por haber pensado en mí para este primer evento con el que comienza su andadura la agrupación. Por último, quiero extender, por supuesto, mi agradecimiento a todos y todas ustedes por su asistencia. Sin lugar a dudas, me parece muy interesante que entre las secciones y agrupaciones que son la columna vertebral de este Ateneo, pues son ellas sobre todo las que nutren de una intensa vida cultural a la docta casa, exista una agrupación dedicada a la egregia figura de don Francisco de Goya y Luciaños. En este sentido, a abordar siquiera algunos aspectos del legado que nos dejó este gran artista de talla universal es siempre una tarea compleja. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre Goya. Su obra y su vida ha sido estudiada y analizada extensamente por especialistas de renombre, así que pido disculpas de antemano por la osadía de hablar sobre este genio de la pintura esta tarde, pero bueno, voy a intentarlo. Es lógico toda esa dedicación que ha habido sobre la figura y la obra de Goya, porque Goya no solamente forma parte de la historia del arte con mayúsculas, también fue uno de los protagonistas principales de un periodo histórico trascendental, a caballo entre dos siglos, marcado por las ideas de la Ilustración, una guerra cruenta contra los ejércitos napoleónicos y la lucha por la libertad frente al absolutismo. Recordar, por cierto, como ha dicho el presidente del Ateneo esta tarde, que se cumplen los 200 años de la fundación de esta casa, y esta casa, cuando se fundó en 1820, fue hija directa, este Ateneo es hijo directo de las ideas de la Ilustración, ¿no? Luego marcadas por todo lo que pasó durante el trienio liberal y su refundación posterior. Volviendo a Goya, Goya es una personalidad imprescindible de nuestro acervo cultural que merece ser revisitada, pues cada nuevo enfoque sobre este genio universal nos ofrece atrayentes perspectivas sobre su propia personalidad y su pintura.
Prueba de lo comentado son las biografías a las que se refería antes Paco Forte, ensayos y trabajos académicos que sobre Francisco de Goya se publican con regularidad. Francisco de Goya, Circunstancia y temperamento de un sordo genial, de Luis María Gil Carcedo García, es un libro estupendo que se editó en 2018, al que se unen otros títulos que podíamos citar aquí, como por ejemplo Goya en el país de los garrotazos, de Berna González Harbour, publicado en 2021, un libro muy recomendable que ha tenido una gran acogida, por cierto. Francisco de Goya, El tiempo también pinta, de Miguel Calvo Santos, o Goya, retrato de un artista, de Janis Tomlinson, aparecidos el año pasado. Todo ello, pues como decía, son una pequeña muestra de toda la bibliografía que continuamente se produce sobre el genio aragonés. También quisiera mencionar un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que es Goya, la sombra de las luces, de Svetlana Teodorov, publicado hace ya algunos años, en 2011. En cualquier caso, como decía, la biografía sobre Goya es extensa y, como diría Antonio Chazarra, poliédrica, porque es una figura que permite ser analizada desde ópticas muy diversas. Dicho esto, en el tiempo de esta intervención voy a intentar aportar algunas consideraciones que espero sean de su interés sobre la conexión de Goya y su obra con lo que se ha denominado el programa ilustrado, así como con las ideas liberales que sobre todo emergerían con gran intensidad y diversa suerte tras la guerra contra los ejércitos napoleónicos y la llegada del absolutismo fernandino. En relación con lo que acabo de comentar, creo interesante recordar una exposición que con el título Goya y el espíritu de la Ilustración se pudo ver a finales de la década de los 80 del siglo pasado en el Museo del Prado. Exposición que posteriormente visitó el Museo de Bellas Artes de Boston y el Metropolitano de Nueva York. Aquella exposición dio como fruto un catálogo de más de 500 páginas que fue editado por el Ministerio de Cultura en 1988, cuando se conmemoraban, por cierto, los 200 años del fallecimiento del rey Carlos III. Creo que es una obra de referencia que aporta claves a tener muy en cuenta sobre la conexión entre Goya y las ideas progresistas del siglo de las luces. Esta es una obra que se puede encontrar en Internet, sus 500 páginas, porque está en un PDF que se puede descargar. Creo que desde la página del propio Museo del Prado. El objetivo de aquella exposición fue intentar demostrar e interpretar la relación de Goya y su obra pictórica con la Ilustración, poniendo de relieve que el artista compuso pinturas, dibujos y estampas que glosaron temas propios de aquella Ilustración y del liberalismo posterior, que llegaría sobre todo, como digo, con mucha fuerza a partir de los inicios del siglo XIX. De esta forma, los organizadores de aquella muestra quisieron acabar textualmente con la errónea concepción de que Goya fue un genio aislado que trabajó en un vacío cultural, poniendo así de relieve cómo en el trasfondo de numerosas creaciones del maestro aragonés es posible atisbar una tradición de pensamiento ilustrado con las características propias de la época en que vivió el artista, y aquello también que su tiempo le debió al artista, la deuda que tuvo su tiempo con el artista. En consecuencia, Goya compartió ideas y valores de la literatura y la filosofía de sus contemporáneos, enriquecidas además con las penetrantes observaciones del propio artista. La relevancia de la razón, el daño que hace la hipocresía, los abusos de la superstición, la beatería que deshumaniza, la locura del vicio, o cómo la guerra y el hambre pueden minar la moralidad y el instinto de compasión de los seres humanos, son temas propios de la Ilustración presentes en la obra de Goya.
Quizá una de las cuestiones más atractivas es ahondar en la capacidad y habilidad de Goya para crear un original lenguaje visual de una fuerza desbordante, acorde con el nuevo espíritu crítico que trajo consigo el pensamiento ilustrado, nacido de las ideas enciclopedistas de Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc. Ideas que la mayoría de los pensadores españoles de talante progresista de aquel entonces iban a hacer suyas, aunque eso sí, adaptándolas a la idiosincrasia del pensamiento ilustrado peninsular. Quizá por ello, a diferencia de lo que sucedió en el país vecino, en Francia, nuestros ilustrados siempre fueron, salvo alguna excepción, más reformistas que revolucionarios. La labor e influencia de los enciclopedistas franceses fue decisiva, pero en nuestro país un aliento crítico y renovador puede observarse ya en la primera generación de pensadores y escritores del siglo XVIII, en la que destacan, como explica Ángel Raimundo Fernández González, Melchor de Macanaz en lo político y lo social y Benito Jerónimo Feijóo en lo cultural. Debemos recordar aquí que el Teatro Crítico Universal de Feijóo fue una obra pionera en el intento de transformar y modernizar la sociedad española del XVIII. Una obra sobre la que se ha puesto de relieve, sobre todo, el acento crítico de los textos dedicados a expulsar la superstición de la mente de las gentes de aquella época, diversos comportamientos que para el autor orensano ya no tenían cabida en aquel momento y las deficiencias que observaba Feijóo en la sociedad de aquel tiempo. Pero como afirma Fernández González, es esencial también fijarnos en el sustrato que da unidad a la variedad esencial de los temas que se abordan en las páginas del Teatro Crítico Universal. Por ejemplo, el anhelo de renovar la cultura, desterrar errores, purificar las costumbres, depurar la religión o mejorar la vida social. Una obra que, por cierto, de la que, por cierto, llegaron a venderse, según Pérez Rioja, hasta 500.000 ejemplares durante todo el siglo XVIII. O sea que el Teatro Crítico Universal, que hoy nos lo ponen encima de la mesa para leer y lo vemos con precaución, en el siglo XVIII fue un bestseller. De hecho, hasta 1787 se hicieron 200 reimpresiones constatadas según el propio Pérez Rioja. Para que ese cambio que propugnaba Feijóo se produjera, o por lo menos se intentara, fue decisivo un cambio de dinastía en el trono de España. La llegada de los Borbones se produce cuando Feijóo tenía 24 años. A partir de ese momento, con sus luces y sus sombras, se va a desencadenar una contienda entre los sectores más oscurantistas de la nobleza y el clero, aferrados a las viejas estructuras sociales e institucionales, y aquellos que militaban en la causa progresista, con nuevas actitudes para intentar resolver los males de la sociedad, la mendicidad, la prostitución, el trabajo excesivo y mal remunerado, el reparto injusto de la propiedad, etc. Sigo aquí el análisis de Alfonso Pérez Sánchez en su ensayo Goya y el espíritu de la Ilustración, que se publicó dentro de ese catálogo al que me refería al principio. Las mentalidades progresistas van a enfrentarse a las conservadoras. Comienzan a exigir imperativamente una justicia social y una renovación de las estructuras económicas, en nombre de una real transformación de la sociedad y de la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos. Francisco de Goya nace a mitad del siglo de las luces. Será precisamente en la segunda parte del XVIII cuando esta contienda entre las fuerzas de la luz y las sombras llegue a su punto álgido. Entre quienes apuestan por la razón, la experimentación científica, el conocimiento de la naturaleza y, sobre todo, por lo más noble y positivo de la humanidad, y quienes apuestan por la intransigencia, la intolerancia y mantener a las gentes
en una ignorancia propicia para ser manipulados al antojo de estos sectores tan rancios como anacrónicos. En su madurez, Goya se moverá, como apunta Alfonso Pérez, entre personalidades comprometidas muy directamente en esa lucha por la renovación de la vida española. Sus relaciones con Jovellanos y su secretario Ceán Bermúdez, con Cabarrús y Moratín, con el grupo aragonés, los Azara, Piñatelli o Goicoechea, así como con el sector más avanzado, culto y crítico de la nobleza, los Osuna, Altamira, etc. Todo esto va a situar al genial pintor en el centro mismo de un mundo de reflexión sobre los males de España y su posible tratamiento. En este sentido, los caprichos de Goya serán la primera y rotunda aparición del pintor en el ámbito de la crítica explícita a la sociedad que le rodea. Según Alfonso Pérez, las palabras con las que se presenta al público las estampas de los caprichos reflejan idénticos puntos de partida que las reflexiones de un Cabarrús o de un Jovellanos, al analizar las fuerzas hostiles al libre desarrollo de la razón. Como se puede leer en la edición del Diplomatario, Cartas y documentos sobre el pintor, que elaboró en su día Ángel Canellas López, persuadido don Francisco de Goya de que la censura de los errores y vicios humanos, aunque parece peculiar de la elocuencia y la poesía, puede ser también objeto de la pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos para suministrar materia para el ridículo y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. La costumbre, la ignorancia y el interés. Será una trilogía, como dice Alfonso Pérez, fustigada de modo explícito en toda la obra subsiguiente del artista. Como Jovellanos indica en otro contexto, a la costumbre viciosa pueden oponerse nuevas y más justas leyes. La ignorancia puede ser vencida con la instrucción, y al interés, parcial e insolidario, puede oponerse el respeto a la naturaleza y sus normas. Todo un programa político, educativo y moral al que Goya se adhiere de modo fervoroso. Francisco de Goya es, ante todo, un hombre colmado de curiosidad por la vida y las cosas que le rodean. Lo será toda su vida. Y por eso hay que comentar que, más allá de esa polémica sostenida en el tiempo, que ha oscilado entre posiciones tan diferentes entre sí, sobre si Goya era un genio natural, todo instinto para la composición artística, sin demasiada formación y lecturas, o la otra, que es radicalmente opuesta, y que viene a decir que era un erudito lector de curiosidades, viejos libros, incluso un conocedor de contenidos herméticos, quizá la clave esté en un punto medio, ¿no? Porque, desde luego, lo que sí hay que tener en cuenta es, ante todo, su espléndida percepción para captar aquello que plasmó en sus obras y que, en el fondo, estaba en esa capacidad de estar siempre aprendiendo. Goya es, ante todo, un hombre de su tiempo, abierto a múltiples curiosidades, agudo conocedor de los comportamientos humanos, rotundo y radical frente a aquello que desprecia, y cordial y generoso en sus afectos. No parece haber punto medio con Goya, pero sobre todo, insisto, es un hombre con una gran voracidad por aprender. Como explica, por ejemplo, José Manuel Matilla, sobre un dibujo llamado Aún aprendo, realizado hacia 1825 o 1826, ya del cuaderno de Burdeos, cuando él es muy mayor, sea quizás, como digo, el dibujo que mejor sintetiza
el espíritu de Goya en los últimos años, sobre todo de su vida. De hecho, este dibujo se ha convertido en una referencia recurrente en la historiografía de Goya, que ha querido ver en él un autorretrato simbólico en el que se expresa la voluntad inquebrantable de desarrollo personal que le llevó a continuar materializando sus nuevas ocurrencias en variados soportes. Si en ocasiones anteriores, como explica Matilla, los viejos que aparecían en las obras de Goya mostraban una visión negativa del paso del tiempo, en este dibujo se aprecia un significativo cambio de perspectiva, subrayando sobre todo pues esa capacidad por aprender incluso cuando uno ya es muy mayor, y que está acorde con el optimismo que recobró en Burdeos ya al final de su vida el pintor aragonés. A esa ciudad de Burdeos, a la que llegará para finalizar su vida y a la que, según atestigua Moratín, llega sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y tan contento y deseoso de ver mundo, en calidad de joven alumno. Hay ciertas contradicciones sobre este tema, ya que una carta firmada por Goya a su amigo íntimo Martín Zapater en 1787 está escrita en francés. Moratín nos dice que no sabía nada de francés Goya, pero esta carta, sin embargo, de 1787 aparece firmada por el pintor, como digo, en el idioma galo. Zapater, que por cierto fue uno de los socios fundadores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Aragón. El tema de las cartas es un asunto un poco peliagudo en Goya. Ortega y Gasset incluso vino a decir que de las cartas de Goya no se puede concluir que este fuera un hombre letrado. Ortega llega a escribir, con la mentalidad de hace unas cuantas décadas, que las cartas de Goya son cartas escritas con la mentalidad de un ebanista. Pero, por otra parte, Xavier de Salas, al editar las cartas entre Goya y Zapater, puso de relieve que pudo existir un expurgo en esta correspondencia producida o realizada por parte del propio sobrino de Zapater, que fue el primer editor de las cartas, que pudiera haber evitado por diversos motivos presentar a Goya como una especie de aventurero y liberal, como ya la había descrito, por cierto, Bernardo de Iriarte. Bueno, regresando a la conexión del pintor con los postulados de la Ilustración, comentar que Alfonso Pérez considera que es en los caprichos enfáticos y en los desastres de la guerra donde la crítica política y la expresión humanitaria ilustrada alcanza su expresión más alta. De algún modo, su técnica personalísima y su potente estilo se acomodan con el espíritu crítico del que ya hemos hablado y le posibilita exponer las ideas más sutiles y variadas, permitiéndonos visualizar por qué se considera a la Ilustración como base del mundo moderno y hasta qué punto muchos de los problemas de entonces siguen aún vigentes. Su portentosa imaginación y su peculiar manera de mirar al entorno desemboca en una visión del mundo con denominación de origen. La razón contra la superstición y la beatería, la guerra, la miseria y el hambre como origen de la deshumanización del hombre y su pérdida de la individualidad. La intransigencia de instituciones como el Tribunal del Santo Oficio, sobre la que Marchena escribió: 3 siglos hace que el sangriento Tribunal del Santo Oficio a España oprime con furor violento, son un claro obstáculo para Goya para el desarrollo de esas libertades. Y en el óleo titulado Escena de la Inquisición, actualmente en la Real Academia de San Fernando, Goya nos traslada a la escena de un autillo, que era un tipo de auto de fe de la Inquisición española que tenía lugar en los locales de la propia Inquisición. Los condenados a muerte, así identificados por la corona con llamas, portan
esta corona mientras escuchan la sentencia leída por un fraile desde la tribuna o púlpito. La arquitectura de la sala que pinta Goya evoca un edificio de siglos anteriores, tal vez la sede de un tribunal inquisitorial. El amplio espacio está ocupado por religiosos de distintas órdenes, especialmente se ven hábitos franciscanos o dominicos, y por un numeroso grupo de personas de las que no se sabe su sexo o condición social, salvo por un grupo de mujeres ataviadas con mantilla situadas en un palco que se ve en la pintura. En el centro, un inquisidor vestido de negro, adornado con una cruz, señala a los condenados sin mirarlos, dando a entender su profundo desprecio hacia ellos. Por lo tanto, Goya pone en su punto de mira crítico a la Inquisición, como también era propio del pensamiento ilustrado de aquel entonces. A pesar de todo lo comentado, sin embargo, debemos ser prudentes, porque la inquietante belleza de sus más enigmáticos dibujos se nos presenta siempre como un continuo desafío. El desarrollo de los estudios sobre el siglo de las luces español, que se ha producido en las últimas décadas, nos ha permitido conocer más y mejor los aspectos culturales, políticos, literarios y folclóricos del tiempo en el que vivió Goya. Aún así, toda aproximación debe estar sometida a relecturas y, por tanto, a la posibilidad de nuevas interpretaciones. Será a partir de 1792 cuando la posición crítica de Goya se hace más honda, su salud se quebranta y la realidad política europea se vuelve más turbulenta con la llegada de la Revolución Francesa y, sobre todo, con las repercusiones dramáticas que todo esto va a traer para el círculo de amigos ilustrados del pintor. La entrada en escena de la Revolución Francesa y los actos violentos que se producirán, entre ellos el paso por la guillotina de la monarquía gala, supondrá que los ilustrados españoles comiencen a ser vistos como un posible germen revolucionario, a pesar de que, como se ha dicho, la Ilustración en nuestro país tuvo un carácter más reformista que otra cosa. Más aún, personajes que ostentan el poder, como por ejemplo el conde de Floridablanca, que había bebido en las ideas de la Ilustración, serán los primeros en establecer un cordón sanitario para evitar el contagio revolucionario. Años más tarde, tras el esperpento de Bayona y la entrada de los ejércitos de Napoleón en España, la situación dará una vuelta de tuerca para los ilustrados, que deberán escoger, como jovellanos, anteponer la independencia de su patria a cualquier otra causa, o militar en el bando de los invasores, como Meléndez Valdés. La consecuencia fue el fin del proyecto ilustrado. Ser afrancesado dejó de ser solamente una actitud para convertirse en una grave acusación. Muchos fueron introducidos injustamente en el mismo saco. Sobre este tema hay varios trabajos muy recomendables. Uno, desde luego, es el libro Los afrancesados de Miguel Artola, que se editó hace poco, y otro, un libro que se editó hace ya bastante tiempo, pero que seguramente se puede encontrar todavía en las librerías de lo viejo, que es Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, del hispanista alemán Hans Juresketmeyer, un libro muy interesante sobre el tema de los afrancesados. Voy acabando. La metáfora de la luz es la que explica mejor el siglo de las luces. Gregorio Marañón, que en algún momento habló de elaborar una historia de los españoles tolerantes, escribió que la luz es una revolución peligrosa para las cucarachas. Para Gregorio Marañón, el siglo XVIII fue sobre todo afán de claridad humana, de contemplación y profundización serena
y entrañable de las cosas, afán magnífico por el progreso de la humanidad, tal vez el más elevado y el más desinteresado de cuantos ha conocido la historia. Una época llena de profundo sentido renovador, dotada de un afán de saber que yo calificaría, dice Marañón, de conmovedor. ¿Cuántos de estos elementos podemos ver en la obra de Francisco de Goya? La luz, concepto esencialmente visual, es el que asimila con mayor nitidez todo el lenguaje ilustrado. Es la luz que va a emplear Goya. La confianza ilimitada en el poder de la verdad y en su fuerza iluminadora. La lucha contra la oscuridad y lo que ella conlleva, como refugio de lo turbio, lo confuso e incluso de lo maligno. Todo ello hacen de la metáfora de la luz, un elemento esencial en la literatura y las artes, una imagen que Goya va a utilizar en repetidas ocasiones. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el capricho número 71, titulado Si amanece nos vamos. El triunfo de la luz renacida al amanecer ahuyenta a las criaturas de la noche, cuyos dominios son la oscuridad. Para Alfonso Pérez, el amanecer es aquí el esplendor del saber, de la ciencia, de la verdad descubierta y triunfante. Varias estampas de la serie de los caprichos, como por ejemplo Murió la verdad, Si resucitará o Esto es lo verdadero, emplean el binomio esplendor de la verdad, luz amenazada. La luz radiante aparecerá en Goya, por tanto, como imagen poderosa de cuanto hay de liberador y positivo en el pensamiento ilustrado. No quiero despedirme sin comentar algunas ideas a modo de colofón y prácticamente casi de manera telegráfica. Hay algunas cosas, por tanto, que sí me gustaría comentar. Goya fue sobre todo un hombre del pueblo. La gente a la que pintó Goya era toda la gente de su época. Reyes, ministros, nobles, gentes de clase baja, mendigos. Pero esa gente que aparece en las obras de Goya somos también la gente de hoy. Y muchos de los temas de Goya también son los temas de hoy. Su vigencia en muchos sentidos es tan impresionante como extraña al mismo tiempo. Su obra retrata el mundo, sin excluir su brutalidad. Su arte muerde. Goya es la conciencia del arte y los artistas, quizá porque, como un gran dramaturgo de nuestra literatura hizo, entró sin paliativos en el gran teatro del mundo. Goya es un artista imposible de calificar. Retrata a la corte y a las grandes figuras de su época, pero también fue reportero de guerra. Sus desastres de la guerra, para mí, personalmente, son la labor de un fotoperiodista en un conflicto bélico. Y también fue caricaturista. Si no, ahí está el retrato de la familia de Carlos IV, que cada uno puede interpretar como considere. En fin, fue un hombre de su tiempo, pero también un hombre avanzado a su tiempo. Incluso ha habido críticos que han dicho que cuadros como La pradera de San Isidro es casi un avance del impresionismo que vendría después, en el siglo XIX. Así que yo acabo con esto, dando las gracias por su atención. No sé si me he extendido demasiado. En cualquier caso, insisto, muchas gracias por vuestra atención y también desear la mayor suerte a la agrupación Francisco de Goya, que teniendo a un personaje como este como denominación, pues creo que tienen mucho trabajo por delante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco. Una exposición genial. Lo tenemos un poco crudo, sí. Pero bueno, a nosotros nos gustan los retos y eso es lo que vamos a hacer. Dar también las gracias porque veo que bueno, pues personas que tienen muchísimo jaleo, como es Isabel Villavella. Gracias, Isabel, por tu asistencia aquí. Ella es la directora
general de la Fundación Progreso y Cultura, y se ha tenido que escapar y venir corriendo. Lo mismo que Marta, que Rosa Arteaga, venís corriendo de otras cosas y yo os agradezco que estéis aquí apoyándonos. Profesor Chazarra, te toca y te toca bien, porque verdaderamente para los que lo conocéis ya sabemos que don Antonio Chazarra... Cortito. Yo siempre digo que cuando Antonio Chazarra habla nos callamos porque todo en él, todo lo que nos puede decir, todo es un aprendizaje. Deciros que Antonio Chazarra, profesor de universidad, profesor de filosofía, también estuvo metido en la política, fue diputado en la Asamblea de Madrid. Un hombre que, bueno, pues es incansable. Escribe un libro, otro libro, un artículo, otro artículo. Y todos los que estamos a su alrededor damos, yo por lo menos en mi caso doy gracias a Dios por haberlo conocido, porque verdaderamente para mí fue, es y será siempre un referente. Con ese saber estar, con esa tranquilidad, con esa prudencia, pero sobre todo con esa paciencia, y para mí es mi mentor y yo, es que se nota que le quiero, ¿verdad? Bueno, pues Antonio Chazarra nos va a continuación a coger la palabra y Antonio, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a acompañarnos en esta presentación de la agrupación ateneísta de estudios históricos y sociales Francisco de Goya. Magnífica la intervención de Francisco Castañón, y yo lo que voy a hacer en los minutos que tengo asignados es una meditación sobre Goya que recoja aspectos filosóficos, aspectos antropológicos y aspectos históricos. Recientemente va a aparecer mi primera colaboración en la publicación de la Academia de Doctores, y la segunda, que será hacia diciembre, quiero que sea un ensayo extenso sobre Goya, de modo que he tomado, estoy documentándome, leyendo, ordenando las ideas, y algunas de ellas las voy a exponer esta noche. La primera idea que quiero significar es que los tópicos contienen siempre un fondo de verdad, pero en realidad son bastante torpes. Decir, por ejemplo, sobre Goya, que está todo dicho, es una solemne tontería, porque sobre Goya constantemente se están haciendo nuevos análisis, nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, y es más, determinados aspectos de Goya están prácticamente por descubrir. De modo que, dicho esto, la figura de Goya es inmensa, inabarcable, prácticamente inabarcable, por muchos estudios, biografías, análisis de críticos de bellas artes, algunos de los cuales han aparecido en las intervenciones anteriores. Y sinceramente es un honor realizar unas cuantas pinceladas, lo de pinceladas es una broma naturalmente, sobre Goya aquí y ahora. Primero empezaremos por señalar que me impresionaron bastante unas palabras del profesor y crítico de arte australiano Robert Hirsch. Muchos de ustedes conocerán quién es y su importancia. Y dice lo siguiente Hirsch: en el inolvidable perro semi-hundido, Goya dota al perro de más patetismo que todo el que se puede encontrar reunido en una crucifixión de Rubens. Bueno, claro que el único problema es que las obras de Hughes, interesantísimas, en España solo las han leído especialistas. Ese es otro problema. De modo que, acompañando a Hughes, señala
que Goya sigue siendo en muchos aspectos un enigma por descifrar. Y nos debe llamar y mucho la atención en su mirada algo que nos vincula a nuestro presente y que nos inquieta, nos preocupa, nos angustia, nos hace pensar. Bien, a Goya se han aproximado a él de distintos puntos, ya se han comentado algunos. Yo quiero señalar que en literatura, un autor uruguayo desaparecido creo que en el 12, Antonio Larreta, vivió entre nosotros muchos años, Taco, escribió una espléndida obra, Volaverunt, sobre las pinturas negras de Goya, que creo que merece la pena recuperar y releer, y como se ha comentado, Berna González Harwood tiene escritas páginas, y no solamente la última, Goya en el país de los garrotazos, que no es una biografía, sino una reflexión sobre las circunstancias que envuelven a la figura de Goya. Y hoy, Día Mundial del Teatro, pues era obligado a hacer referencia a una obra de Antonio Buero Vallejo, El sueño de la razón, que afortunadamente va a reponerse del 8 de junio al 8 de julio, aquí cerquita, en el Teatro Español. De modo que se representó en el año 70, ha tenido varias representaciones y regresa en este mes de junio y julio al Teatro Español bajo la dirección de, para mí, un excelente director como es José Carlos Plaza, que nos ha, que es el autor de algunas versiones y obras interesantísimas. Y voy a, aunque sea de una manera un tanto atropellada, señalar algún aspecto interesante sobre una mirada filosófica sobre Goya. Ortega y Gasset, ensayista y filósofo, desde mi punto de vista y en una posición minoritaria, yo no sé cómo me las arreglo, pero prácticamente siempre estoy en minoría. Yo, en todo lo que hago, yo considero a Ortega un pensador brillante, pero mucho más un ensayista que un filósofo. Pero con gran diferencia, un filósofo debe tener un sistema y desde luego se mire por donde se mire, Ortega no lo tiene. Bien, pero Ortega, en el tomo séptimo de sus obras completas, hay varias páginas, algunas dedicadas a Goya y Velázquez, otras solo a Goya, muy interesantes, donde nos dice cosas como esta, que nos debe hacer pensar. Dice, vivir a Goya es haberse encontrado con él, porque su encuentro es siempre eficaz, penetrante e inquietador. Y esto lo dice en los años 20 y en los años 30 del pasado siglo. Y dice también que sus cuadros, define a los cuadros, es una expresión muy interesante, como pinceladas con intenciones. Yo creo que está muy bien visto, pinceladas con intenciones. Y nos dice que sabe mirar y adquirir perspectiva, distanciarse de los temas que toca. Ese perspectivismo, ese distanciamiento es muy original y muy moderno, aunque ahora mismo no puedo entrar ahí. Y también nos dice que es capaz de percibir las circunstancias, no solo lo que escribió en su obra sobre el Quijote, de que yo soy yo, mis circunstancias, y no las salvo a ella, no las salvo yo, porque desde la vida en primera persona,
el pintor aragonés acaba convirtiendo su vida en una indagación profunda sobre el caos y el drama. Bueno, estas y otras muchas cosas creo que merece la pena volver a estos ensayos de Ortega. Bueno, ahora voy a Buero Vallejo. Yo a Antonio Buero Vallejo le tengo una devoción y un cariño especial. Hice mi tesis doctoral sobre alienación y crítica social en Buero, y Buero me interesa muchísimo. Es uno de los grandes autores dramáticos del siglo XX. Los otros dos son Valle Inclán y Federico García Lorca. Y su centenario, hace unos años, no está siendo reconocido y es muy bueno que se le ponga una obra. Bien, pues en El sueño de la razón, Buero habla de la lucha por la libertad. Repito, está representada, está estrenada en 1970, en plena dictadura, donde el dictador, como todos los dictadores sanguinarios, murió matando. Conviene no olvidarlo, ¿eh? Murió matando. Y en el sueño de la razón expresa la lucha por la libertad, su crítica al fanatismo religioso. Hoy hemos tenido ocasión de conocer a las predicadoras que han intervenido en un famoso meeting ofreciendo una imagen lamentable, absolutamente lamentable. Pues contra el fanatismo, la brutalidad, el absolutismo, pero también los efectos del miedo, de la tortura, y todo el mundo sabe que El sueño de la razón toma el título de uno de los caprichos de Goya, del que hablaré enseguida un poquito. Bueno, toda dictadura es sanguinaria, es irracional, y más cuando Goya es también a estas alturas, a las alturas de la Quinta del Sordo, un desengañado. Había creído que la razón serviría para cambiar el país y se encuentra con un país sumido en algo peor, que da una marcha atrás de 4, 5, 6 siglos. Bueno, y Goya lo ha señalado bien, muy bien, Francisco Castañón, cuando se le quiere presentar como ignorante, pues hay que pensar si los ignorantes no son los que presentan a Goya como un ignorante, porque perteneció a la Academia de San Fernando y asistía a las reuniones de la Academia y a los círculos, como el de los duques de Osuna u otros. De hecho, hay en los archivos de la Academia de San Fernando, hay noticia de una conferencia de jovellanos sobre las bellas artes, en la que curiosamente en primera línea está escuchándolo Francisco de Goya. Bien, pero bueno, los espectadores del sueño de la razón pues no necesitan ningún ejercicio especial de adivinación para apreciar la similitud entre Fernando VII y el dictador todavía vivo en el año 70. Y me parece muy interesante, esto va a ser una de las últimas cosas, pero en el día del teatro me parecía que convenía decir algunas de estas cosas. Me parece muy interesante el uso que hace Goya de las figuras que aparecen en escena. Por ejemplo, el murciélago, el gato, una figura difusa con cuernos, dos figuras de cerdo. Ese mundo en parte onírico, pesadillas que, dicho sea de paso, no quiero
les invito a todos ustedes a ver la obra y no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero esos miedos se verán confirmados con creces en la propia obra, y son una anticipación de la brutalidad de los llamados voluntarios reales y del asalto salvaje, obsceno, vulgar que realizan a la Quinta del Sordo. Y intimidan y amenazan con destierros, con cárceles, con ejecuciones, y para que no falte de nada y el cuadro sea completo, con violaciones. Leocadia, la amante de Goya, es violada por estos energúmenos que naturalmente irrumpen en la finca en nombre de Dios, en nombre del rey y en nombre de España. Bien. Dos cosas, y paso rápidamente a la tercera. Hay dos momentos cumbres en la obra que yo creo que necesitan cierta reflexión. Uno de ellos es la figura del dictador, de Fernando VI, sentado en el trono, en lo alto de una escalera, y Calomarde, su primer ministro, le va contando una y otra vez cómo Rafael Riego, tembloroso, subía los escalones del patíbulo para ser ejecutado por el hecho de ser liberal. Cuéntamelo otra vez, va. Y mientras tanto el rey hace punto y el rey se distrae como le van contando esa historia. Y hay que decir, como lo ha comentado Francisco Castañón, que la Inquisición llevaba varios siglos prácticamente muerta, y Fernando VII la resucitó y le dio, podemos decir, mando en plaza para humillar a los liberales como a Goya, y vio con buenos ojos, incluso mando, que Goya fuera humillado colocándole el San Benito de los reos de la Inquisición. Bien, dejemos eso y ahora hablar, los minutos que faltan, que son poquitos, del carácter de Goya. A mí hay una frase de Goya que me gusta muchísimo, y es: todavía estoy aprendiendo. Tiene su interés que escribió esta frase en su exilio de Burdeos. El exilio de Burdeos no fue ni mucho menos casual. Se marchó a Burdeos después del asalto y las humillaciones de la Quinta del Sordo, y cuando escribe todavía estoy aprendiendo, tenía 80 años. Yo me acuerdo muchas veces de una persona como mi padre, autor de varios libros, y que murió a los 97 en plenas facultades mentales. Bien, y otra frase de Goya, que la dejo caer porque hay que pensar un poco sobre ella. Yo lo he hecho, pero ahora mismo no voy a aburrirles con ello. Es: el tiempo también pinta. Creo que se pueden sacar varias conclusiones de esta frase: el tiempo también pinta. Y vamos a hablar, como a Goya es prácticamente posible contemplarlo desde ópticas y perspectivas tan distintas, vamos a hablar de Santiago Calatrava, que a mí me interesa. Santiago Calatrava me gusta su arquitectura, y dice que le atrae de Goya y de Rembrandt, ahí lo sitúa como un cierto tándem, su renuncia a la idea de servir a cualquier maestro.
donde dice maestro está queriendo decir amo. Bueno, que la renuncia a servir a cualquier maestro, es decir, a servir a alguien, a ponerse de rodillas o inclinar la cerviz delante de nadie. Siempre fue un rebelde y siempre eligió su propia ruta, su propio camino. Naturalmente, todo el mundo que ha elegido su propio camino, lo más frecuente es acabar mal, pero sinceramente se lo recomiendo. No sujetarse a nadie y seguir su propio camino. Y también quiero comentar unas palabras que me parecen de una profundidad digna de ser analizada, de Francisco Calvo Serrayer, que a lo mejor han leído algo de él, y hay que comentarlo esto despacio. Dice Calvo Serrayer: Goya fue el primero en pintar al pueblo derrotado como vencedor. Bueno, esto con un poquito de reposo conviene darle una vuelta, ¿eh? El primero en pintar al pueblo derrotado como vencedor. Bien, tiempo habrá de detenerse en algunas de estas cosas, como por ejemplo en las pinturas negras. Creo que a Paco Forte, a Maite y a los que han puesto en marcha esta colaboración no debería dejarse pasar mucho tiempo sin hablar de las pinturas negras, porque cabe ahí una dimensión hermenéutica, una dimensión psicoanalítica, una dimensión sobre las pinturas negras es obligado. Y también hay los grabados de Goya, son de una modernidad asombrosa, y los desastres de la guerra, los caprichos y los disparates dan o merecen un análisis pormenorizado y muy interesante. Bien, Goya, como todo creador valiente y que capaz de echarle un pulso sabiendo de antemano que está perdido al poder absoluto, pues vivió su propio descenso a los infiernos. Y ese descenso a los infiernos, como el lenguaje de los pinceles, como la pintura es una manera de comunicar una visión de lo que está ocurriendo, de lo político, de lo social, de lo ideológico, merece la pena. Bien, termino ya enseguida, es harto sabido, pero yo creo que hay que volver a repetirlo las veces que haga falta, que el impresionismo y el expresionismo le deben ambos muchísimo a Goya. O sea, lo que el impresionismo debe a Goya, esto también puede ser motivo, lo que el expresionismo le debe a Goya, lo que era, o lo que el camino que, por ejemplo, sigue Manet, sin ir más lejos, pero bueno, otros, es un camino que empieza en el pintor aragonés, y creo que esto también, en una meditación, pues así, un poquito a salto de mata, y entre amigos, pues me hace pena señalarlo. Y, por último, señalar que muchos de sus cuadros son una auténtica alegoría de sucesos históricos. O sea, la historia aparece en los cuadros y en los grabados de Goya en una forma de alegoría que es quizá una de las pocas formas en que podía hacer partícipes a los demás de lo que estaba viviendo sin acabar en el patíbulo, presa del furor violento de sus energúmenos, ¿no? Y bueno, pues sin nada más, porque quizá me haya extendido
más de lo aconsejable, pero deseo una larga vida y fructífera a la agrupación ateneísta de estudios pictóricos y sociales Francisco de Goya, porque voy a acabar con una frase hecha, que es que frente a los que afirman que sobre Goya ya está todo dicho, yo digo que sobre Goya hay mucha, pero mucha tela que cortar. Muchísimas gracias por favor. Muchas gracias, profesor Chazarra. Quiero saludar a Luis Perdices, que debe estar por ahí, y a Mansilla, y hacer mención a dos socios que han muerto después de firmar la agrupación. Dame un segundo. Yo ahora mismo te doy la palabra, Paco. Dar las gracias, bueno, a todos, pero sobre todo, profesor Chazarra, yo creo que esta agrupación, la andadura, hemos empezado bien. Tenemos amigos, tenemos gente que nos va a echar una mano, empezando por vosotros, y claro que vamos a hablar del impresionismo, hablaremos de las pinturas negras, siempre con la ayuda de todos vosotros. Es una cosa que yo tengo muy clara. Dicho esto, Paco, di lo que tienes que decir, porque voy a dar unos minutos, no mucho, porque ya se nos echa el tiempo encima, pero sí quiero unos minutos de coloquio. Sí, quería decir algo que debí decir al principio, y es que al fin y al cabo, como estábamos en la presentación, los protagonistas sois, o deberíais de ser, todos los socios que en su día firmasteis el nacimiento de esta agrupación. En particular, recordar sentidamente dos socios que firmaron el nacimiento de esta agrupación y no la han podido ver nacida: Arturo Bravo y Díaz Padrón. El primero que he nombrado falleció hace poco, el señor Díaz Padrón hace un par de meses más. Cuando me dijo, o cuando supo que íbamos a hacer esta agrupación, me pidió que le guardara un sitio para firmar. Y al final, pues no llegó a tiempo ni siquiera de firmar, se murió antes. Pero les guardo un especial cariño y aprecio por ello. Creo que el compañero Mansilla está por ahí. ¿Estás por ahí? Alza la mano, que Maite no te conoce. Sí. Y no sé si ha venido también... Acaba de alzar la mano. Y no sé si ha venido también don Luis Perdices, que saben, conocían al señor Díaz Padrón, que era un gran conocedor del arte y de la pintura, todo un genio, y por supuesto que era una pieza fundamental para esta agrupación, así que espero que entre todos suplamos su falta. Gracias a todos los que habéis venido, y ahora sigue Maite dando la palabra. Bueno, yo igual daros las gracias y bueno, comentaros que aquí en el Ateneo, bueno, ya sabéis que desde el 1820 que se creó, bueno, pues han pasado todas las épocas de luces, de sombras, pero sobre todo comentaros que nosotros aquí, muy guardadito en la caja fuerte, tenemos grabados de Goya, y yo recuerdo el día que los vi, es una auténtica emoción poder ver unos grabados de Goya. Dicho esto, vamos a empezar, porque en el Ateneo es costumbre, y además es una cosa que nos gusta a todos los ateneístas, este turno de un poquito de coloquio, no mucho, porque verdaderamente se nos ha ido el tiempo de rápido. Pero abrimos el turno, si alguno queréis preguntar algo, yo estaría encantada bueno, voy. Voy a hacer de azafata. No hace falta. Si yo hago de azafata, a mí ¿Se oye? bien. Se oye bien. Bueno, muchas gracias, Maite. Bueno, yo soy Martín Soler y amigo de Maite, del presidente, de Chazarra, en fin. A Pablo no le conocía, pero me ha encantado el discurso. Yo quiero solamente destacar algo que hoy no hemos dicho, pero que en alguna otra sesión vamos a tener que decir en cuanto a la modernidad de Goya. Es que su vida es muy parecida a la transición española de la dictadura a la democracia.
muy parecida en muchas cosas. Yo me identifico mucho con Goya porque yo he tenido que vivir una vida muy falsa, ¿no? Porque toda mi vida ha sido disimular, lo que los árabes llaman al-taquilla, el arte del disimulo, para que no te persiguiera la dictadura. Entonces, en un colegio de frailes, donde mis padres eran republicanos, yo no podía decir que eran hijos de republicanos, calla, punto en boca. La transición española tiene mucho de actualidad con la vida de Goya, desde la Ilustración a la dictadura del rey Felón y luego a la tirolibertad. En fin, hay mucho que hablar sobre ese tema. Es una pena que Berna González Harbor no esté hoy aquí, se disculpa porque estaba fuera, no podía venir, porque su libro, que recomiendo, desde Goya en el país de los garrotazos, es espectacular, iluminando el Goya de la transición española. El país de los garrotazos, hoy, esto os lo recomiendo. ¿Y por qué digo que es muy importante la identificación de muchos de nosotros con la vida de Goya? Porque si vemos el cuadro aquel de Alegoría de la Villa de Madrid, del que se habla poco porque casi se oculta de una manera vergonzosa, ¿no? Oh, no, esto que no se sepa, que no se sepa. Hombre, Goya era un señor que tenía que vivir, sobrevivir, tenía unas ideas y era leal a ellas, que era la Ilustración. Era un afrancesado. Y cuando llega José Bonaparte con las ideas de la Ilustración, le dedica un cuadro. Y en el medallón grande que hay en la Alegoría de la Villa de Madrid está José Bonaparte. Pepe Botella, que como sabéis no bebía, era astemio, nunca probó el alcohol. Entonces, ¿qué pasó luego? Claro, cuando llega el 2 de mayo, su corazón está roto. Porque siendo un seguidor de los ideales de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de los enciclopedistas, de D'Alembert, de todos estos, él ve que los invasores franceses están oprimiendo a su país, entonces tiene que elegir entre España y sus ideas, de alguna forma. Bueno, ese drama lo hemos vivido mucho, ¿no? Él cambió inmediatamente el medallón a favor de José Bonaparte y puso el 2 de mayo. Y cantó. Bueno, nadie destaca estas cosas. Era un hombre muy sensible, parecía un poco bruto, un poco bestia, tal, pero muy sensible. Y las cartas que se han publicado, las pocas que yo he conocido de Zapater, por ejemplo, de él y Zapater, demuestra que estaban, no digo enamorados, pero que se querían muchísimo, rozando la homosexualidad. Y no hay por qué ocultar estas cosas, porque hoy día ya se puede hablar. Con mis frailes no se podía decir, porque ellos, los homosexuales, lo que tienen era abusar de los niños en el colegio, pero hoy día se puede hablar de eso. Pero Goya tenía una riqueza interior que no se conoce. Por eso me gusta que el profesor Chazarra haya dicho que hay mucha tela que cortar. Mucha. Y para terminar mi aportación, digamos, a esta, la modernidad de la transición española con Goya, su sensibilidad hasta el punto de que si no era homosexual lo parecía mucho en sus cartas con Zapater, mucho. Y una cosa muy importante que me llamó mucho la atención desde que se empezó a crear esta agrupación, y a la que me sumo entusiásticamente, es que no hay cosa más Goya que lo que vimos hoy, un presidente fundador de la agrupación de un sordo es un ciego de la ONCE. Eso es muy importante, y se lo celebro y felicito a Paco Forte por haber tenido el empuje de creer en Goya sin ver y de crear esta agrupación donde mezcla a un sordo y a un ciego. ¡Viva la ONCE, Paco! Gracias. Yo creo que se nota que eres paisano, ¿eh? Eso no lo quise decir porque se veía el sesgo. Bueno, es amigo. Muchas gracias. De todas formas, sí que es cierto que cuando empezamos a pensar en crear una agrupación, bueno, pues pensábamos quién, y claro, decía Paco, pues no sé quién mejor, evidentemente, que un ciego que presida una agrupación de Francisco de Goya, además, imaginar. Pero de todas formas es lo que tú acabas de decir y ha dicho Chazarra. Hay que hablar de todo y bueno, pues Emilia, luego contamos con todos vosotros para que poco a poco podamos ir haciéndolo. Ya sé que os queréis ir, pero os tengo que preguntar, porque yo he hecho un trabajo con vosotros de dónde está la cabeza de Goya.
O sea, os habéis levantado y os vais a dejar sin saber dónde está la cabeza de Goya. Es que yo tampoco lo sé. Yo solo sé que no está. Es lo único que sabemos, y no solo eso, podemos hablar de... Pero pues sí que tiene que contar esta historia. El tema está, como habéis comentado vosotros, muchísimo más que yo, sabéis que muere en Burdeos y casualmente, pues casi 50 años después de haber muerto, se descubre que hay un panteón, el cónsul de Burdeos encuentra allí un panteón en el que está Goya. Pero después de casi 20 y tantos años, con esa araña burocrática que teníamos entonces, por fin consiguen abrir el panteón y se encuentran con que hay dos ataúdes y no saben cuál de los dos pertenece a Goya, si era uno o si era otro. Entonces este cónsul, que el hombre la verdad es que se lo trabajó mucho, propuso el que se enviaran los dos. Digo que los dos, no coger uno cualquiera. Bueno, pero al final los dos llegan a proponerle, hasta cuando pase un turista, un viajero que venga de España, que se lo meta en el equipaje y se lo tenga. Me gustaría escuchar la contestación en su día de Pereira, que así se llamaba, del cónsul, ¿no? Bueno, pues al final ya se abren los ataúdes y nos encontramos con que uno de ellos no tiene cabeza. Y se cree que es precisamente el de Goya. Claro, al final se entran los dos y ahí se ha enterrado Goya en San Antonio de la Florida, junto con su consuegro, que es donde estaba el panteón, y están los dos y la cabeza de Goya. La cabeza de Goya hay muchas teorías, muchas historias, pero lo que es cierto es que nadie sabe dónde está la cabeza de Goya. Luego ha dado muchas cabezas por el premio del cine, son todas cabezas de Goya. La verdad es que sí. Pero de todas formas... No, pero por eso yo creo que esta agrupación sí que empieza a andar hoy. Imagínate todo lo que podemos seguir contando, como bien ha dicho José Luis, como dice, y bueno, esperemos que esto siga así. Y con el tiempo, pues bueno, Paco seguro que también tenemos aquí, algo escribiremos. Paco, ¿vamos a escribir algo de Goya? De vosotros depende. De vosotros, nosotros encantados de publicarlo, desde luego, sobre todo si los que participan es gente como la que tenéis en la mesa hoy, que da gusto escucharlos, y ha sido dos charlas fantásticas, tanto la del profesor Chazarra como la de Francisco Castañón, como vuestras introducciones. Así es que por nuestra parte encantados, y un tema como este, y con tantos aristas y tantos vértices y tantos puntos de vista diferentes, pues la verdad es que es apasionante. Yo solamente añadiría, es muy difícil poner una postilla, perdóname Maite, pero cojo un micrófono y me quedo con él. ¿Cómo sois? No, hoy es muy difícil decir algo, aportar algo, porque las dos charlas han sido magníficas. Pero bueno, por apostillar algo, la interrelación, habéis hablado muy bien de las influencias de la gente de la ilustración y del resto de artistas, de gente de la cultura, del momento, con Goya. Pero es que eso ha ido a más, es decir, en el sentido de la interrelación y de la colaboración mutua y recíproca entre algunos de ellos. Por ejemplo, estoy pensando en el Sí de las Niñas, por ejemplo, los dibujos que le hace Goya a Moratín cuando se publica por primera vez el Sí de las Niñas. O estoy pensando en los escritos que hace Meléndez Valdés, del que habéis hablado, acompañando a cuadros de Goya, acompañando a Los Caprichos, por ejemplo, y acompañando a el de Los Desastres de la Guerra. Y en fin, me quedo ahí, que si no me enrollo. Gracias, Maite. Felicidades, perdón, una última cosa, felicidades por la iniciativa, porque hayáis sido capaces de poner en marcha esta agrupación, a la que le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Isabel, yo también cuento contigo para que en un momento determinado en tu fundación. Yo espero que vengáis a la fundación a deleitarnos con todo el conocimiento que vais a sacar de esta agrupación. Os deseo toda la suerte del mundo. Eres un encanto. ¿Tenéis la especial palabra? Sí. Yo soy amigo de Antonio Chazarra. Y bueno, quiero felicitaros por esta iniciativa. Y yo he ido mucho a San Antonio de Florida con alumnos, pues he sido profesor de secundaria. Y sí contaban la historia de que estaban enterrados de consuegro y Goya, y que había desaparecido la cabeza por el camino, por el camino de Burdeos a Madrid.
Y luego hay una cosa que sí quería resaltar, es la relación, bueno, la comparación que hay entre Goya y Beethoven, ¿no? Son dos genios muy paralelos. Otro de la 11. Bueno, son los sordos, se parecen, y además ellos son el paso entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no? Son el paso cultural del siglo XIX y son realmente dos figuras punteras en la pintura y en la música, son abriendo caminos ahí, nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Porque sí, yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir que ese señor que está ahí, el editor, nuestro querido editor, Francisco Márquez, es un hombre mucho más sabio de lo que aparenta. Así que, ya que estás pidiendo escribir, yo le pediría a él que también escribiese de Francisco de Goya, porque estoy convencido que, como hemos visto nada en 2 segundos, estoy convencido que tiene aportaciones muy interesantes que hacer. Yo solamente quería comentar... ¿Por qué te crees que he cogido yo el micrófono? Claro, por eso. Yo solamente quería comentar una cosa, por ejemplo, que has dicho tú. Efectivamente, Goya vive en sí mismo la quiebra de la Ilustración española. Con la Guerra de la Independencia, los ilustrados tienen que elegir. Y tienen que elegir o ponerse al lado de los ejércitos napoleónicos que traen consigo todas esas ideas por las que han querido implantar y por las que han querido, a través de las cuales han querido modernizar el país, o ponerse en la causa de su patria sabiendo lo que eso significa. Claro, porque al final es eso lo que vendría, ¿no? Hay un sitio muy curioso en España, en un pueblecito de Guadalajara, en Jadraque, hay un sitio que se conoce como la Saleta de Jovellanos. Cuando Jovellanos sale de prisión del castillo de Belver y bueno, hace un periplo por España para encaminarse finalmente hacia Asturias, para en Jadraque, y allí va a pasar unos cuantos días, un tiempo, nos hacían los viajes entonces, ¿no? Reposadamente, en Jadraque. Y cuando él está allí, recibe a Goya. Recibe a Goya, que ha salido de Madrid hacia Aragón y luego hacia Francia. Porque el camino para la frontera, hacia Aragón y Francia, iba pues, por Jadraque, por Sigüenza, hacia Soria y para arriba, ¿no? Para el norte. Y allí pasan varios días. Ahí hay una serie de conversaciones, supuestamente, entre Jovellanos y Goya sobre lo que está pasando. Eso, de alguna manera, es una anécdota que demuestra esa conexión que Goya tuvo con los hombres de la Ilustración, porque Jovellanos fue posiblemente el intelectual más representante de la Ilustración española, ¿no? Y incluso en la Saleta hay una serie de dibujos que posiblemente fueran hechos por el propio Goya mientras estuvo allí. Digo posiblemente porque no está confirmado, pero todo apunta a que pudo ser él. Este sitio se puede visitar, creo que ahora está cerrado temporalmente. Yo creo que ahora es más fácil, porque antes había que pedirle al párroco las llaves del sitio para ir a visitarlo, pero yo creo que ahora es el ayuntamiento el que gestiona el tema. No lo sé cómo estará, pero si alguna vez pasáis por Jadraque y podéis visitar la famosa Saleta de Jovellanos, donde en 1808 se produce este encuentro entre Gaspar Melchor de Jovellanos y Francisco de Goya. ¿En el 8? En el 8. Cuando... Espero no haber grabado ese diálogo, ¿verdad? Ya, fíjate. Claro, sí es lo que estamos hablando. Que efectivamente hay muchas cosas que intuimos, pero no conocemos, ¿no? Antonio. Sí. Muy breve para dos comentarios. El primero, magnífica desde mi punto de vista la intervención de José Antonio Martínez Soler. Yo también pienso, o soy de los que creen, que en cierto modo hay un paralelismo de lo que fue la transición de la salida del franquismo con Goya. Pero aprovecho para señalar que a ver si nos vamos haciendo mayores de edad y que el libro de
Berna González Harbour, no es que deje caer, es que afirma la homosexualidad de Goya, y creo que hay que rehuir tanto la morbosidad como enfrentarse con naturalidad a las cartas entre Zapater y Goya, y que no pasa nada porque, entre otras muchas cosas, figura ese. Y la otra cuestión es que lo mismo es interesante anecdóticamente qué pasó con la cabeza de Goya, pero yo soy de los que modestamente piensan que ocurriera lo que ocurriera con la cabeza, ojalá y tuviéramos muchas cabezas como la de Goya en la España de ahora mismo. Eso es. Oye, muchísimas gracias a todos, un auténtico honor haberos venido aquí, y bueno, espero que esto sea el principio de una gran trayectoria, y a todos una gran amistad. Muchas gracias. Punto.